La tercera copa, dice Gálatas 3:13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Entonces, cada vez que la Biblia habla sobre redimir, también habla sobre restaurar. Lo vemos en la historia de Ruth, capítulo 4, cuando Boaz, el justo, que es el mismo linaje hasta Jesucristo, dice que Boaz, había un redentor, un primer redentor, que era un pariente cercano. Le dice: vas a redimir a Ruth, dímelo sí o no. Y dice que el pariente, el que podía redimir, dijo que no. Entonces Boaz dijo: yo voy a redimir a Ruth. Entonces, cuando Ruth es redimida, dice que Boaz se casa con Ruth, y Boaz dice que todas las cosas que Ruth y Noemí habían perdido, ellas perdieron a sus esposos, perdieron terrenos, riquezas, todo. Ellas estaban, literalmente quedaron pobres. Ruth era viuda, extranjera y pobre. Entonces, Boaz redime todo lo que ellas habían perdido, y le dieron hasta el doble. Porque la otra nuera de Noemí dice que ella se regresó a su tierra. Entonces, Noemí tenía 2 hijos. Eso significa que habían 2 tierras, 2 terrenos, doble riqueza. Como la otra no quiso regresar con Noemí, Ruth recibió la doble porción de todo esto por causa de la redención que hizo Boaz. Pero para poder hacer redención o restauración, la persona, ese pariente cercano, tenía que ser una persona de muchas riquezas. Recuérdense que Boaz era una persona que tenía muchas riquezas, era un terrateniente. Entonces, la redención, ¿cómo Cristo nos redime? Dice: con su sangre preciosa. Ustedes no entienden, a veces las personas no entendemos lo grande y las cosas que Dios nos va a dar. Pero todo lo hizo a través de su sangre, dando su propia vida. O sea que el precio de mi redención fue la muerte de Cristo. Entonces, Cristo, esta es la mayor muestra de amor hacia nosotros. Una persona que está dispuesta a dar toda su vida, todo su amor, su propia sangre, porque dice que en la sangre está la vida. Dio toda su vida, ¿para qué? Para redimirnos y restaurarnos. Entonces dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿De qué ley estaba hablando? Está hablando aquí de la ley. En las leyes de Moisés habían 613 mandamientos. Dice que cualquiera persona que quisiera obedecer esta ley y rompe una, dice, ha hecho falta todas. Pero también Jesús nos estaba redimiendo de la maldición que vino sobre el primer Adán. Dios le dice al primer Adán, dice: de todos los árboles que hay en el jardín tú puedes comer, pero si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, dice, ciertamente morirás. O sea, había una ley. Entonces, donde había una ley y la persona rompía la ley, entonces la persona caía bajo maldición. Entonces, pues dice que Dios, el primer Adán, dice que lo echó. Dice que Dios lo revistió a Adán y a Eva con vestiduras. O sea, hubo una expiación de sangre, un pacto. A eso se le llama el pacto adánico. Y después Dios le dice a Adán, dice que la tierra donde él estaba, afuera, él iba a quedar afuera del jardín del Edén. Esa tierra que estaba afuera iba a quedar maldita. Dice que todo el trabajo que él quisiera hacer en la tierra iba a ser sudoroso, costoso. Él iba a sembrar y no iba a haber frutos. Entonces Jesús, con su sangre, nos está redimiendo a nosotros primero de nuestros pecados, de nuestra maldad, pero también está redimiendo el lugar donde estamos, para que nosotros seamos de bendición para otros. Entonces, esto es lo que hace la redención por su sangre, porque la única forma de pagar el precio del pecado era a través de la sangre, o el intercambio de una vida por otra. Entonces Jesús, Dios, lo que hace, ¿se acuerdan que Dios le dice a Adán? Dice: si comes de este árbol, ciertamente morirás. Pero Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero yo le hago la pregunta a ustedes: ¿murió Adán y Eva en ese instante? No. El pecado tuvo sus consecuencias a largo plazo, porque Adán murió a los muchos años,
años y años, cientos de años tuvo Adán. Pero fue salvado por la redención que Dios hizo por medio del sacrificio. O sea, Dios hizo un pacto para poder salvar a Adán y a Eva y a toda su descendencia. Hasta que viniera Cristo en la cruz del Calvario, que era la representación final de una vida por otra. O sea, el segundo Adán, que es Jesucristo, dio su vida para poder salvar al primer Adán y a toda la descendencia que venía. Entonces después dice, para que alcanzase los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces la redención por medio de la sangre de Jesús va a ser, primero, va a quitar la maldición. Dios va a perdonar todos nuestros pecados. Nos vamos a volver hijos de Dios. Y cuando Dios quita la maldición, ahora dice que las bendiciones que vinieron sobre Abraham, todas las bendiciones, todas las promesas que vinieron sobre Abraham, ahora todas las recibimos nosotros por la fe en Cristo Jesús. Y después dice que por la fe también vamos a recibir ahora la promesa del Espíritu Santo. Eso significa que si había maldición, el Espíritu Santo no podía descender y morar dentro del corazón de una persona, porque la persona estaba bajo maldición. Entonces, la sangre de Jesús nos limpia de todo nuestro pecado, de toda nuestra maldad, y ahora el Espíritu Santo puede venir a morar dentro de nuestros corazones y sobre nosotros con la unción. Entonces, cuando Jesús hizo la cena del nuevo pacto con los apóstoles, los discípulos, Jesús hizo estas tres primeras copas: santificar, separar, consagrar. La segunda, que es rescatar y salvar. La tercera es redención o restaurar. Hasta ahí llegó Jesús. Y usted dirá, ¿por qué? Porque Jesús después dice, no volverá a tomar de esta copa, de este vino, hasta que yo regrese con el reino de mi Padre. Significa que falta una cuarta copa. Estas tres primeras copas, estamos en este tiempo de gracia, de salvación, hasta que Jesús regrese. En las bodas hebreas, cada vez que se hacía una cena de pacto, de matrimonio, si estaba el novio y le entregaba a la novia la copa y ella bebía, dice que ellos quedaban ahí mismo como si fueran esposo y esposa, pero no se había consumado el matrimonio hasta que se concluyera la parte final del pacto. Asimismo está haciendo Jesús. Cada vez que participamos de la cena del Señor, ya estamos casados con Dios, ya estamos casados con Jesús. Falta la consumación de la boda, pero una vez la persona accede a participar de la cena del Señor, por eso que este es importante. Por eso que las personas, ¿quiénes son los que pueden participar de la cena del Señor? Aquellos que se han arrepentido de sus pecados, han reconocido a Jesús como su Señor, su Salvador, su Dios, se bautizan en aguas, que representa la muerte, pero también representa que la persona entró en pacto con Dios. Esas personas son los que pueden participar de la cena del Señor. ¿Por qué? Porque es un pacto de boda. La cena del Señor es un pacto de boda, donde el esposo se está uniendo con la esposa. Carne de mi carne y hueso de tu hueso.